¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar esta tarde en Toluca. Agradezco mucho a la CONCAAM la invitación que se me hace, al Poder Judicial del Estado que sea nuestro anfitrión en este encuentro, pero tengo que empezar haciendo un reproche a quienes me invitaron. No debieron haberme puesto después de Miguel Carbonell. Cuando habla Miguel Carbonell es un rockstar. Es un hombre que tiene 216,000 seguidores en Twitter. Poner después de que habla Miguel Carbonell, poner a otro comentarista siempre es una descortesía y quiero anotar y dejar constancia de esta gran descortesía. Hecho esta aclaración, Miguel es mi gran amigo, soy su gran admirador y somos grandes cuates los dos, estoy bromeando. Donde no bromeo y donde sí parece que es algo serio, es que este año, en enero, el World Justice Project calificó a 126 países sobre cómo está su Estado de Derecho. Usó 8 indicadores: la contención al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos humanos, orden y seguridad, regulación, justicia civil y justicia penal. 8 indicadores y se evaluó a 126 países. México quedó en el lugar 99. 99 de Estado de Derecho. Más altos que nosotros fueron calificados Sierra Leona, Liberia, Guatemala, República Dominicana, Uzbekistán, Costa de Marfil, Zambia, Tanzania, Filipinas y Líbano. ¿Qué está fallando en México? ¿Por qué México obtiene una calificación tan terriblemente baja en Estado de Derecho? Alguien dice, bueno, es que no se respetan las leyes, es que no se cumple con la obligación, pero tiene que haber una razón más. Y voy a hablar de 10 razones muy rápido. Antes de las 3 habrá que terminar porque sé que todos queremos salir a comer. Terminaré antes de las 3 para hablar de algunas razones por las que no se obedece la ley en México. La primera razón es el desconocimiento de la ley. Simple y llanamente. La gente no conoce la ley. Decía Miguel Carbonell, bueno, y la verdad es que no nos esmeramos en que se conozca, porque la ley rige para muy pocas personas. Imagínense que mañana se abrogara el tipo de homicidio. Ya no hay pena para el homicidio. ¿Tú saldrías a matar? Ya no hay pena para el homicidio. ¿Tú saldrías a matar? ¿Tú saldrías a matar? Yo no saldría a matar. O sea, yo no mato porque haya leyes, yo no mato porque me digas 5 años o 10 años o 50 años. Yo no mato porque no mato y ya. Y si mañana se despenalizara la violación, yo no saldría a violar. Y no creo que nadie de los que está aquí saldría a violar. ¿Cuál es la relación entre cumplimiento y penalidad? Cuando alguien mata, no está pensando, es que me van a castigar con 10 o 20 o 50 años. Cuando alguien mata, lo hace con ley o sin ley. Cuando alguien viola, lo hace sin ley o sin ley. Si mañana ya no hubiera obligación de dar asistencia a tus hijos, ¿tú los abandonarías? Ya no tienes que darles nada. O sea, ya no hay pena si tú los abandonas. Yo no abandonaría a los míos. La gente generalmente no rige su conducta por la ley. El grado de seguimiento, de apego a la ley, es de un 90-10. De cada 10 conductas que tenemos, 90 las hacemos sin que la ley tenga nada que decir en nuestras vidas. Y al revés, la gente que mata, que viola, que abandona a sus hijos, lo hace, repito, con ley o sin ley. En su libro, que es un libro que todos nosotros tendríamos que buscar, que se llama El Estado de Derecho, publicado por Tirant, Tom Bingham dice, hay que empezar con elementos sencillos para que el mayor número de personas que viven en un Estado de Derecho conozca la ley. Y esto en México casi no se hace. En el INACIPE, que yo encabezo, procuramos sacar siempre con caricaturas en qué consiste el nuevo proceso penal, todo lo que usted quiera saber sobre el nuevo proceso penal, el ABC del nuevo sistema de justicia y ejecución para México,
Y sacamos una gran cantidad de cuadernos, justicia para adolescentes, medidas alternativas de solución de conflictos. Procuramos llegar a mucha gente, pero una de las grandes tareas de despachos, de barras, de tribunales, de oficinas gubernamentales es llevar la ley a la gente. El artículo 21 del Código Civil Federal dice: ignorantia legis neminen excusat. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Sin embargo, no podemos esperar que en este pequeño rango de 10% la gente cumpla con una ley que no conoce. Segunda razón por la que la gente no respeta la ley: la irrelevancia. Emitimos una gran cantidad una enorme cantidad de disposiciones jurídicas que sabemos que no se van a cumplir. Y ocupamos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Poder Judicial. Les voy a poner un ejemplo: el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Alguien sabe para qué sirve? Todo mundo habla del sistema, que va a haber jueces, magistrados, especialistas. Ni siquiera se ha definido claramente qué es la corrupción. Pero ya tenemos un sistema, un secretariado, funcionarios, la gente trabaja, hay un montón de personas. No hay una sola persona en prisión por corrupción, a partir de que se implementó el sistema, que va a estar conectada a la función pública con el INAI y va a estar conectada a la Auditoría Superior de la Federación. Señores, no ha servido para nada. Y la gente ante esta irrelevancia dice: me están tomando el pelo. Cuando digo que la segunda razón por la que no se respeta la ley en México es la irrelevancia, estoy hablando también de las declaraciones patrimoniales. Todos los servidores públicos tenemos que declarar. ¿Ustedes creen que una persona que comete fechorías declara lo que tiene? Si yo gano 10 pesos, pues yo no declaro mis castillos en Alemania, ni mis minas en Sudáfrica. Para eso hay esquemas de triangulación. Y yo le pido a un colaborador: oiga, señora, usted, mire, usted reciba todo esto y usted como que no sabe, usted quiere que yo vote a su favor, usted quiere que yo falle en el caso, hable con la señora y la señora tiene una cuenta que nadie va a explorar. Y mi cuenta es bajísima, mi declaración patrimonial es absolutamente correspondiente a mis ingresos, gano 10, tengo 10. Pero ese tipo de irrelevancia hace que la gente desconfíe de manera permanente de la ley. Una tercera razón por la que la gente no hace caso a la ley es la impunidad. No hablo de la impunidad que es producto de la ineficacia, que tenían que haber detenido al asesino, Hablo de la que es producto de la propia ley. Durante algún tiempo, yo encabecé el IFAI, fui el presidente, el comisionado presidente del IFAI. Trabajábamos, discutíamos, elaborábamos dictámenes, pero finalmente si alguien no los cumplía no pasaba nada, porque no teníamos ninguna facultad de castigo. Señora secretaria de Desarrollo Social, ¿cuánto costó el viaje de Lula a México? No sé, contestaba. Bueno, pero si usted lo trajo, sí, pero no sabemos. ¿Pero dónde se hospedó el presidente Lula? Pues no sabemos. ¿En qué hotel estuvo? No sabría decirle. ¿En qué vino? ¿En avión, en camión, nadando, caminando? No sé. Señora secretaria, usted disculpe, por favor. Le exigimos al secretario de Obras Públicas que nos diga, de Comunicaciones y Transportes, cuánto costó el tramo carretero de A a B. No sé. A ver, señor, pero si usted la hizo, usted ordenó este concurso, usted supervisó el tramo carretero. Pues sí, pero no tenemos información. Si quieren, vengan aquí, busquen los archivos. Pero pues la verdad es que no hay nada. Es una impunidad que está diseñada en la propia ley. La propia ley marca que no se castigue a quien no lo haga. Entonces, ¿cómo puede servir una institución tan grande y tan cara como ahora se llama INAI, no IFAI, que cuesta más de 1,000 millones de pesos al año, cuando finalmente la gente da lo que quiere dar? Te ordeno que digas cuánto ganas, no sé, perdón. Le ordeno que diga cuánto gastó en la construcción del edificio, no sé, perdone usted. Para eso sirve el INAI. Y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. La verdad es que hay una gran cantidad de instituciones que al no tener prevista una pena en caso de incumplimiento, resultan absolutamente ineficaces.
Hay casos, como les decía hace un rato, en que el castigo no influye. Yo no sé cuánto sea por defraudar, cuál sea la pena por robar. Yo no robo, yo no estoy defraudando. Pero ciertamente si yo no entrego cierta información como servidor público, si yo sé que hay una sanción para mí, una sanción pecuniaria, y que voy a tener que pagar de mi bolsa un dinero, por supuesto que me aplico. Y la impunidad en México, en muchos casos, es deliberada. Hoy el IFAI ya tiene dientes, ya dijeron, vamos, estuvimos peleando por tener dientes, y ya acordaron no utilizarlos. No hay un solo caso en que el IFAI haya dicho, usted no entregó la información, se le multa. No hay casos. Platicaba con los comisionados actuales, me decían, bueno, es que la gente de buena onda, de buena fe tiene que entregar la información. No es así como funciona el derecho y no es así como estamos funcionando bien. Cuarta razón por la que no se obedecen las leyes en México. Son complicadísimas. Muchas son muy complicadas. Pero repito, son deliberadamente complicadas. Les voy a leer 2 párrafos. Uno de la ley del impuesto sobre la renta. Ustedes me dirán, bueno, es muy técnico, es natural que no se entienda eso, porque lo hicieron para técnicos y naturalmente no tenemos por qué, nosotros no tenemos por qué ser especialistas y expertos en derecho fiscal. Les leo este párrafo, el artículo 77 de la ley del impuesto sobre la renta. Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con las utilidades fiscales netas de cada ejercicio, así como con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos del 10º párrafo del artículo 177 de esta ley. Y se disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados con las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye los 30 días naturales siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir en su caso el monto que resulte en los términos de la fracción segunda del artículo 10 de esta ley. Consulté con varios amigos fiscalistas, y si hay fiscalistas me encantará escuchar su opinión. Me dieron 3 interpretaciones distintas. Una redacción tan confusa se utiliza según convenga al cliente, pero si el SAT quiere cargarte más, lo va a interpretar de otra manera. Ustedes me dirán, bueno, se entiende que para eso hay jueces y hay tribunales, justamente porque la ley suele ser complicada. Pero ahora déjenme leerles este otro párrafo. Y este párrafo ciertamente no es de una ley tan técnica como la ley del impuesto sobre la renta. Es una prescripción constitucional. Artículo 54 de nuestra Constitución Política. Todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida por las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Al partido político que cumpla con las 2 bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa a que hubiesen obtenido sus candidaturas, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuvieran los candidatos en las listas correspondientes. Es la Constitución. Nosotros queremos que las gentes paguen impuestos, queremos que las gentes voten y que la gente sepa que mi voto tiene una razón de ser. Pero cuando las leyes son tan terrible y endiabladamente complejas, ¿cómo podemos exigirle al hombre o a la mujer de la calle que cumpla con ellas? Bueno, que contrate un abogado, es nuestro negocio, se vale, pero no esperemos que la gente obedezca la ley. Obedecer la ley exige conocerla, que sea relevante, que haya una consecuencia prevista en caso de incumplimiento y que no sea tan diabólicamente compleja. Quinta razón por la que no se están obedeciendo las leyes en México. Son terriblemente ambiguas. Le pregunto a mis amigos penalistas, este es un examen de derecho penal. Secuestran a una mujer en Jalapa. ¿Ante quién se debe denunciar el hecho? A. Ante la Fiscalía de Veracruz. B. Ante la Policía Federal. C. Ante la Fiscalía General de la República. D.
ante la unidad de la Secretaría de Gobernación? Cualquiera de las 4 anteriores. Y la respuesta es cualquiera de las 4 anteriores. ¿Ante quién se denuncia un secuestro en Jalapa? Y cuando yo puedo denunciar aquí, o acá, o allá, resultado, nadie está encargado del secuestro. No hay una autoridad responsable de esa conducta criminal. Cuando existe una ambigüedad tan marcada en la ley, cuando existe una visión tan amplia en que todos son responsables y nadie lo es, no podemos exigirle a la gente que respete esas leyes. Un sexto tema de leyes, la inequidad. La inequidad es flagrante. Y la inequidad está diseñada desde nuestra Constitución. Y déjenme poner el caso que a mí más me lastima, el amparo. El artículo 107 dice que solamente aquella persona que lo solicitó recibirá la protección de la ley. Imagínense que mañana se pone un impuesto, todos los abogados tendrán que pagar un 10% adicional. Pero el señor se ampara. Y dice, oiga, perdón, es una arbitrariedad. Yo no me amparo, porque yo ni sabía, ni soy abogado, ni entiendo. Al señor lo protege la ley. Le dice, oiga, señor, ¿qué cree? Esa ley, yo sé que eres de España, pero ¿dónde, en qué país se ve que esa ley para ti es inconstitucional? Porque te amparaste, pero para mí sigue siendo constitucional. La misma ley para una persona es constitucional y para otra es inconstitucional. Esto no pasa en Francia, ni en España, ni en Italia, ni en ningún país desarrollado. Que una ley para ti sea constitucional y para mí sea inconstitucional, no tiene sentido. El amparo protege a quienes lo buscan, pero eso también limita mucho a nuestra Suprema Corte, que es un tribunal de eminente casación. La Corte presume de ser un tribunal constitucional. Digo, habría que verlo. Imagínense, de pronto me decía un ministro, bueno, nosotros nos adelantamos a la Corte norteamericana al determinar que era inconstitucional el matrimonio de personas gays. Cierto, lo hizo primero la Corte mexicana. Pero la Corte mexicana, que resuelve 18,000 asuntos al año, chequen el número, 18,000 asuntos al año, en comparación con la Corte norteamericana, que resuelve 90 asuntos al año, tiene una ventaja, la norteamericana. Las decisiones de la norteamericana rigen para todos los 320 millones de norteamericanos. La Corte mexicana solamente tiene efectos para la persona que solicitó el amparo, o sea, 18,000. Si hay un conflicto y hubiera 36,000, para 36,000. Estas 18,000 resoluciones afectan la vida de 36,000 personas. Las 90 decisiones de la Corte norteamericana afectan la vida de 320 millones de norteamericanos. Y esta inequidad, repito, está prevista desde nuestra ley. Si yo quiero irme a casar con mi pareja gay hoy a Oregon, a Mississippi, a Oklahoma, a Nebraska, me tienen que casar hoy. ¿Qué pasa si yo quiero casarme con mi pareja del mismo sexo hoy en Durango, en Guanajuato, en Querétaro? No, señor, no se puede. Oiga, pero ya la Corte dijo que es inconstitucional. Sí, pero aquí la Constitución lo prohíbe. No, pero es que la Corte Federal. Sí, pero está prohibido. Y aquí vea usted, el Código Civil también lo prohíbe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ampárese. Oiga, pero ¿cuánto cuesta el amparo? 20,000 pesos. No tengo 20,000 pesos. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir viviendo con mi pareja, pero al margen de la ley, porque la inequidad está presente desde la propia ley. Una Constitución que tiene un artículo como el 107, que dice la inconstitucionalidad solamente es para el que la promueve, es un artículo que debería cambiarse rápidamente. La fórmula Otero a mí me parece escandalosa. Séptima razón por la que no se obedece la ley en México: las contradicciones de la ley. Estamos llenos de contradicciones. El artículo 1 de la Constitución dice que todos somos, que siempre se aplicará el principio pro hominem y que se buscará siempre el respeto de los derechos humanos más allá de lo que diga la Constitución. Pero, dice la Corte, si aparece una norma contraria a la Constitución, se aplica la Constitución. Ya no entendí. Otro tema de las propias contradicciones. Todo mundo habla de capacitación.
En el Estado de México seguramente hay una ley de servicio de carrera. Todos hablan de capacitación, todos dicen que quieren mejores policías. Cualquier reglamento de policía, de fiscales o de peritos habla de la excelencia, de la calidad. Pero quiero que escuchen esta fracción horrorosa, la fracción 13 del apartado B del artículo 123. Es una fracción que debe ponernos los pelos de punta. Ustedes la conocen bien. Dice esta fracción, repito, del 123, a ver, déjenme. Y si no, ahorita, si no está aquí, ahorita lo leo en la Constitución, no, pero aquí está. Dice la fracción 13 del apartado B del 123. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en desempeño de sus funciones. Eso está muy bien. Pero escuchen esto, si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, ni el amparo vaya. Un policía, un perito o un fiscal puede ser separado en el momento en que el jefe quiere. ¿De qué me sirve a mí hacer méritos, ser honesto, romperme la cara, dedicar mi vida a ser policía? Me pueden echar en cualquier momento y no tienen que justificar la causa. Oiga, perdone, mi compadre va a ocupar su plaza. Oiga, señor, pero yo llego aquí. Sí, pero mi compadre necesita, gracias, adiós. Señor, y toda mi honestidad y mi esfuerzo, con permiso. O peor, yo jefe le digo a la señora policía o a la señora fiscal, vamos a cargar, no vamos a imputarle ninguna conducta al señor porque el señor dio dinero para el partido. Pues que fue la señora. Entonces, haga por favor eso. Oye, jefe, yo no puedo hacer una cosa así. Ah, ¿no lo puede hacer? ¿Usted sí lo haría? Sí, se queda usted en su lugar. Gracias, renuncia ahorita. ¿Cómo podemos pedir calidad? ¿Cómo podemos pedir entrega? ¿Cómo podemos pedir honestidad a nuestros policías, a nuestros fiscales, a nuestros peritos, cuando está la espada de Damocles del 123? Es una ley absolutamente horrorosa. Decía Edmund Burke, el gran legislador irlandés, las malas leyes son la peor suerte de tiranía. Bad laws are the worst sort of tyranny. No hay peor tiranía que las malas leyes. Y nosotros, me da mucha pena decirlo como mexicano, estamos llenos, repletos, asfixiados de malas leyes. No es que la gente sea bribona y que no cumple, es que las leyes están mal hechas y están en muchos casos deliberadamente mal hechas. Esta fracción 13, bueno, a mí me decía un fiscal, a mí me gusta llegar con mi gente, los otros que se vayan. Si fueron honestos y todo, ya fueron en el gobierno anterior, ahora yo llego con mi gente nueva. Sí, pero eso está desalentando la seguridad y nos quejamos de que aumenten los índices delictivos, de que no haya policía profesional, porque de nada me sirve capacitar mucho a un policía. Digo, señor, yo sé que está muy capacitado, pero mi compadre necesita la chamba. Adiós. ¿Se vale tener un sistema así? Yo creo que no. Además de la contradicción y de la inequidad, tenemos otro problema, la profusión. Decía Miguel, agudo, inteligente, como siempre lo es, que tenemos que innovar y que tenemos que buscar nuevos mercados. Decía John Maynard Keynes, en los años 30, decía, en 50 años vamos a producir 5 veces más de lo que hoy producimos y el mundo va a ser rico. Eso es cierto en términos meramente estadísticas. Keynes no se equivocó. Pero hay 2 economistas, se apellidan Akerlof y Schiller, que ganaron el premio Nobel de Economía, y dicen, sí es cierto, o sí sería cierto, si los mercados no estuvieran inventando permanentemente nuevos productos.
Una gran cantidad de figuras jurídicas se han inventado para que el grupo, el gremio de los abogados puedan lucrar con eso. La gente de todos modos se va a emparejar y va a tener hijos y va a tener parejas y se va a separar, pero llenar de trámites un matrimonio o llenar de trámites un divorcio o una adopción, lo único que nos está diciendo es que alguien tiene que lucrar con nuestra necesidad básica. Yo quiero estar con Rosita, quiero tener relaciones sexuales con Rosita. No, pero eso te cuesta y tienes que pagarle a tal y a tal y a tal. Hay casos muy notables. Por ejemplo, pienso en la Ciudad de México, los notarios públicos. Perdón los notarios que estén aquí, una disculpa, pero este no es un comentario mío, es un comentario del Banco Mundial. Han dicho que los notarios son un grupo que simplemente está extrayendo recursos sin justificación. Si tuviéramos un buen registro público de la propiedad, no se requerirían notarios. Y en México hay un monopolio expresamente concebido por la ley, 250. No puede haber un solo notario más. Para que tú seas notario tiene que morirse otro, o tiene que renunciar otro, si no tú nunca podrías ser notario en la Ciudad de México. Y los notarios lo que hacen es certificar una transacción comercial, o una herencia, o una compraventa, en fin. No lo lograríamos como en los países desarrollados, con un buen registro público de la propiedad, pero tenemos que estar creando monopolios y pequeñas ínsulas donde pequeños grupos se van favorecidos. Y dice el Banco Mundial, eso le da al traste, o es uno de los elementos que da al traste a la economía mexicana y al panorama jurídico mexicano. La profusión de leyes hace que en México tardemos, este es el dato del Banco Mundial, tardamos 58 días en abrir un changarro. Si yo quiero vender carnitas aquí en la Ciudad de México, tengo que pedirle permiso los permisos urbanos, luego a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Medio Ambiente, a todas las secretarías. Tarda, en el mejor de los casos, 58 días un trámite. En Canadá tarda 2. Bueno, es que alguien tiene que sacar y luego los inspectores van y otros inspectores regresan. Esta profusión de leyes, que es la octava razón, la profusión por la que la gente prefiere no obedecer. Oye, maestro, le doy una lana, pero ya déjeme tranquilo, ya, por favor. ¿Cuánto me cuesta? No, aquí está ya. Bueno, pero la propia ley, desde la propia ley, estamos diciendo a la corrupción, bienvenida. Y por otra parte tenemos un sistema nacional anticorrupción y por otra 58 días para abrir un changarro. Novena razón por la que no se obedece la ley en México. Es absolutamente desproporcional. Oigan esto que a mí me asusta. El artículo 176 del Código Penal del Distrito Federal. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecuta en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrán de 1 a 6 años de prisión. Para los efectos de este artículo, escuchen, se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Una nalgada a una persona encaja perfectamente en esta definición. Es cualquier acción con sentido lascivo y que se caracterice por un contenido sexual y que se ejerza sobre el sujeto pasivo. ¡Pum! 1 a 6 años de prisión. Pero escuchen esto. Las penas previstas por el abuso sexual, violación y abuso sexual, aumentarán en 2/3 partes cuando fueren cometidos 5. Al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio público. Hasta 2/3 partes, si el juez le pone 6 años a una persona por darle una nalgada a otra en el metro. 2/3 partes, otros 4 años. O sea, 10 años por una nalgada en el metro. 10 años por darle a una persona una nalgada en el metro. Si a esa misma persona se le saca un ojo, el delincuente recibe 8 años de prisión. Por sacar un ojo son 8 años, por dar una nalgada son 10 años. Es algo absolutamente desproporcional. Le he preguntado a varios amigos míos jueces de la Ciudad de México, ¿tú alguna vez has puesto esta pena? Gerardo, yo por supuesto que no me podría volver a ver al espejo si yo pusiera una pena así, me parece aberrante. Lo que yo hago es encontrar que faltó una coma, que no se puso la copia amarilla, que el sello se puso mal, y digo, no, y dejo ir a la persona.
La propia ley está generando eso. Si las asociaciones feministas, en lugar de concentrarse en 10 años, dijeran 2 días de prisión o un arresto, eso sería una maravilla, porque entonces la gente ya tendría miedo. Yo sé que si nadie va a poner 10 años, no pasa nada, pero sé que va a dar una semana, a lo mejor sabes que no, una semana sí me da miedo. Estoy pensando en términos meramente racionales. Cuando tenemos una desproporcionalidad de esta magnitud en nuestro cuerpo legislativo, no podemos pedir que la gente respete la ley, ni los jueces, porque los jueces son los primeros que dicen, yo no le entro a eso. 10ª razón por la que no se obedece la ley en México, la rigidez cultural. Se me encargó, preparamos un proyecto que ya mucha gente ha comentado y ha aumentado, nació en el INACIPE, pero el proyecto que se presentará no es del INACIPE, ya no es del INACIPE, de hacer un código penal nacional. Para que haya un código penal nacional, no solamente senadores y diputados tienen que estar de acuerdo, sino las 2/3 partes de las legislaturas nacionales, como ustedes saben. En el código que yo presenté, suprimí una gran cantidad de conductas que me parecían disparatadas a mí. Por ejemplo, suprimí la bigamia. Por ejemplo, suprimí el incesto. Por ejemplo, suprimí los experimentos genéticos, y ahora diré por qué. El problema es que está tan arraigada culturalmente una serie de valores, están tan arraigados, que recibí llamadas airadísimas de fiscales, de jueces y de 2 gobernadores. Le decimos, señor La Vega, que eso no va a pasar. ¿Cómo quita usted la bigamia? Es un delito horrible. A ver, la bigamia es contraer matrimonio cuando no te has divorciado. Pero en un pueblo de Oaxaca, es más, podría decir de aquí, del Estado de México, en un pueblo lejano de Oaxaca, casaron a la niña a los 15 años. El tipo le pegaba y un día llegó otro señor y se la llevó y se casó con ella. Esa niña tendría que ir a prisión, porque la casaron a los 15 años, es más, ni sabía dónde se casó, ni dónde estaban los papeles que guardaba su mamá, y luego se vuelve a casar con otro. ¿Debe ir a prisión esa niña? Es una locura. Yo quité la bigamia. No, señor La Vega, usted no sabe lo que está haciendo, no puede quitar la bigamia, y si usted quita la bigamia eso no pasa. Luego me habló otro, está usted quitando el incesto del Código Penal Nacional. El incesto es una cosa horrorosa. Si un padre viola a su hija de 3 años, ese hombre tiene que estar en prisión naturalmente, pero eso es violación. Pero si un hermano de 60 años quiere tener vida sexual con su hermana de 55, ¿cuál es el problema? ¿Es tema de derecho penal? Es que siempre ha sido así. Señores, cambiemos la mentalidad, cambiemos el chip. Yo soy un partidario del derecho penal mínimo. Me parece que el derecho penal tiene que presentarse cuando todo lo demás ha fracasado, cuando todo lo demás falló, el fiscal, el civil, el laboral, todo. El derecho penal entra como la última ratio, como el último argumento. De otra manera, no. Y llega a tal grado esto que tenemos prohibición de clonar seres humanos en el Código de la Ciudad de México. A alguien que clone un ser humano en la Ciudad de México se le darían hasta 6 años de prisión. Alterar células para experimentos, 6 años de prisión. El día que en Suecia, en Dinamarca o en Noruega una persona clone a un ser humano, le dan el premio Nobel. En México le dan 6 años de prisión. O sea, esto es para ponernos los pelos de punta a todos, y está en la ley, está en la ley. O sea, no es algo que digan, bueno, es que las leyes no se respetan. La verdad es que sí se respetan, pero se respetan mal, porque están mal hechas, porque están mal diseñadas. Me queda muy claro, clarísimo, que hay temas que son mucho más delicados, quizás el aborto, pero hay temas mucho menos delicados. Hay temas delicados como la eutanasia, pero hay temas mucho menos delicados que podrían perfectamente estar en nuestro Código Penal Nacional. Para terminar, hago una pequeña diferencia entre la conformidad y la obediencia. Dicen John Levine y Mark Pavelka. Hablamos de conformidad cuando un individuo modifica su comportamiento o actitud a fin de armonizarlo con el comportamiento o actitud del grupo. Y hablamos de obediencia cuando un individuo modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima. Lo que nos rige en el 90% de los casos
es la conformidad. En los años 50, un psicólogo muy notable que se llamaba Solomon Asch explora la conformidad. Juntaba a un grupo de personas y les decía, pero de estas 5 personas, 4 eran gente de él, eran paleros, gente que él le había dicho lo que tenían que decir, y el experimento era nada más para uno. Entonces decía, ¿cuál de estos es más grande? ¿El cuaderno que está aquí o la mesa? A ver, señores, ustedes miren, ¿el cuaderno? No, pues el cuaderno, el cuaderno, el cuaderno, el cuaderno. Y ella era la que tenía que decir, pues, yo veo más grande la mesa. Pero pues veía los otros 4 con una seguridad, y son famosos los experimentos de Solomon Asch, y decía, el cuaderno. O sea, impresionante. En el 70 por casos de las gentes, las personas preferían seguir a los demás antes que parecer diferentes o van a pensar que estoy loco, o quizás yo no vi bien, o quizás yo no entendí bien, pero si 4 personas serias están viendo que esto es más grande que eso, pues deben tener razón. Esa es la conformidad, a diferencia de la obediencia. Y la conformidad, decía en un principio, es la que rige nuestras vidas. Pero ciertamente, mientras exista un desconocimiento de la ley, una irrelevancia en las leyes que producimos, impunidad deliberada en muchos preceptos, no pasa nada si lo violas. La Comisión de Derechos Humanos, que sustituye lo que debieron hacer los jueces, dice, observamos esto, gracias, y no tiene forma de ser obligatoria su resolución. Mientras exista esta impunidad deliberada, mientras exista la rabiosa complejidad, que sirve para que pequeños grupitos digan, no, es que yo interpreto, yo soy experto en fiscal, tú no, pero no podemos pedir a la gente que pague impuestos con una complejidad tan grande. Mientras exista la ambigüedad que tenemos en instituciones y leyes, en que puede ser una u otra, mientras haya inequidad, como el que señalaba en el amparo, mientras subsistan las contradicciones de leyes, que una nos dice una cosa y otra, mientras haya la profusión que tenemos, la desproporcionalidad escandalosa y la rigidez cultural, que en muchos casos nos agobia, no podremos hablar de un Estado de Derecho y no podremos pedirle a las organizaciones internacionales que nos evalúen con una nota más alta de la que este año nos dieron por debajo de Sierra Leona. Muchas gracias. Agradecemos la intervención. Sí, claro. La brillante exposición del doctor Gerardo Laviaga, quien nos ha autorizado del auditorio solamente 5 preguntas en razón del tiempo. Por ahí las compañeras del Tribunal Superior de Justicia de la Escuela Judicial nos harán el favor de acercar el micro. ¿Alguien desea hacer de la ponencia del doctor Gerardo Laviaga alguna pregunta? De este lado, la licenciada Verónica Barrón. Breves, por favor, en las consultas. Muchísimas gracias, doctora Verónica Barrón, presidenta del Ilustre Colegio de Juristas del Valle de México, Iztapaluca. Y maestro, sin duda, no solo nos pone a pensar lo que pasa en México, sino en el mundo, en este mundo globalizado que tenemos. ¿Por qué no se obedece la ley en México? La pregunta para mí y para los estudiantes que tenemos como semilleros, para nosotros nuestra propia vida, nuestro desarrollo profesional, es cómo obedecer la ley. Ya sabemos y nos mencionó 10 apartados, 10 postulados, 10 hipótesis, y entonces ¿cómo obedecer la ley? Siguen haciéndose reformas, siguen haciéndose leyes en el Senado aprobadas por unos curules que nos ponen a pensar en sus decisiones. Pero, ¿qué hacer? Porque nosotros tenemos una generación a la que estamos educando, a la que estamos formando. ¿Cómo hacer para que obedezcan la ley? La respuesta es facilísima, haciendo buenas leyes. Mientras las leyes sean sencillas y fáciles de cumplir, la gente las va a cumplir. Los países que más altos niveles tienen, les voy a decir cuáles son los 10 más altos: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá y Estonia. Las leyes son mucho más sencillas. Cité el libro de Bingham, El Estado de Derecho, que lo publica Tirant. Si lo tienen deben comprarlo, es un libro fantástico. Y dice Bingham, el Estado de Derecho es la religión laica
que debe unir al mundo y sobre la que debe sostenerse el mundo. Por eso las religiones son fáciles de cumplir. La religión católica, 10 mandamientos. El Islam, los 5 pilares del Islam. 10 mandamientos facilitos, no hagas, no mates, no robes, punto. El Islam, tu oración permanente, la shahada, 5. En la medida en que nosotros adoptemos las estrategias de las religiones y convirtamos, como dice Bingham, el derecho en una religión laica, vamos a tener contestada la pregunta que tú me haces. Gracias, felicidades, doctor Gerardo. Abraham Méndez de Colima. Pues efectivamente tenemos esa coincidencia de que si las leyes fueran fáciles de absorber, ¿sí? Todo el tiempo hemos tenido ese desprestigio en México, que buscamos la manera de no pagar impuestos, primero porque sabemos que se hace mal uso, como usted explicó al principio, se hace mal uso de los impuestos, y en segundo lugar porque es muy complicado pagar impuestos. Entonces, pues felicidades por esa exposición. Yo nomás quisiera preguntarle, ¿cómo le podríamos hacer o en qué podríamos colaborar todos los abogados para modificar ese gran cúmulo de leyes? Porque si nosotros como abogados, decía por ahí algún ponente alguna vez en una reunión de CONCAM, si nosotros como abogados no sabemos todas las leyes, menos los que están haciéndolas, ¿sí? Gracias, doctor. Claro. ¿Qué podemos hacer? Vamos, yo creo que lo primero que tienes que hacer es identificar esas leyes, tener un listado de esas leyes. Señores, estas leyes ya no responden a nuestras necesidades. Y segundo, usar todos los medios a tu alcance. Miguel hablaba de las redes, pero también la televisión y los periódicos y la radio. Esta ley no está operando, esta ley no nos conviene. El problema es que hay gente a la que sí le convienen ciertas leyes complicadas. Perdón si hay fiscalistas aquí. Un fiscalista no le convienen leyes sencillas. Oye, ¿cómo leyes tan sencillas, señor? ¿Cómo que nada más el 10% o el 20% o el 30%? No, hay que hacerlo muy complicado. Hay que obligar a que la gente venga conmigo y me contrate a mí. Es muy entendible, pero ahí te vas a enfrentar con un choque de intereses. Por lo pronto, identifícalas. Yo creo que ese sería un primer paso muy importante. Estudiante, yo lo que veo es que la raíz de las contradicciones de las leyes son porque no se podrá hacer buenas leyes si no se les exige a los senadores y diputados que cumplan con la educación de licenciatura en Derecho, maestrías y doctorados, porque muchos diputados y senadores que se eligen no tienen esta educación, y si no conocen las leyes, si no profundizan en todas las leyes y saben por lo que están votando, obviamente yo creo que es la raíz de las contradicciones de las leyes, porque solamente votan. Yo estuve trabajando, ayudando a una amiga que trabajó en el Senado con Jorge Osejo, y yo veía en ese entonces cómo se votan esas leyes. O sea, se manda un sobre y dice, vota porque yo puse esta ley. Entonces, si eso es lo que no se combate, creo que es la raíz de por qué no tenemos buenas leyes, por qué no se analizan, como usted dijo ahorita, o sea, que hacen un artículo, por ejemplo, el 311, que en el 2006 se hizo sobre la alienación parental, después lo modificaron en toda su esencia para que no se llevara al padre que alineara, ya sea madre o padre, a ese niño a llevarlo a un juicio correcto, sí, ya sea penal. ¿Por qué? Porque estaba alienando y dañando la mente de ese niño. Entonces, si alguien hace una ley y llega otra persona y la modifica totalmente en su esencia, no hay quien defienda y diga, esto ya está establecido. Es lo que yo pienso como estudiante. Hay una parte en tu postura en que la comparto 100%, hay una parte que no. Yo sí creo que los senadores y diputados tienen que tener un cuerpo jurídico muy sólido y muy inteligente y muy estudioso, pero ellos no tienen que ser abogados, al contrario, tiene que haber ingenieros, tiene que haber rancheros, tiene que haber pescadores, tiene que haber obreros, gente que entienda las necesidades básicas. Y te lo voy a poner un ejemplo muy sencillo, un tema controvertido, la eutanasia. Yo estoy seguro que este auditorio estaría muy dividido en temas como eutanasia, como aborto, y no tiene que ver con el derecho es una técnica, el derecho simplemente es una forma de expresar técnicamente una posición,
Pero decir si se va a permitir el aborto o si se va a permitir la eutanasia no es un tema de abogados, es un tema de obreros, de pescadores, de doctores, de químicos, de amas de casa, de estudiantes, de profesores, porque a todos nos afecta. Una vez que se tome esa decisión, sí, ahí sí, tiene que expresarse de una manera técnicamente defendible ante un proceso adverso. A mí en lo personal me parece que la eutanasia tendría que ser un derecho de todos, tendría que ser un derecho humano. Mi madre tuvo una vida plena, muy dichosa, pero en su último año sufrió terriblemente. Y mi madre, que era una mujer muy católica, decía, por favor, consígueme a alguien que me dé algo, ya no quiero estar aquí. No le conseguí nada, pero me sentía apenado. En un país más desarrollado como Holanda, o como Bélgica, o en Estados Unidos como Oregón, tú vas al hospital y dices, ¿sabes qué? Ya vengo a morirme, requieres un dictamen médico, y te dan un vasito de pentobarbital sódico, así se llama la sustancia, pentobarbital sódico. Es transparente como el agua, dicen que sabe amargo, nunca lo he probado. Te duermes y ya no despiertas, sin dolor. ¿Por qué no hacemos eso aquí? Bueno, hay muchos factores reales de poder que no quieren eso. Los hospitales no quieren eso. No, señora, si su madre está enferma, hay que prolongar la vida 15 años más. Aunque sufra mucho, ese no es problema, usted pague. Las farmacéuticas, la Iglesia Católica, o sea, te vas a enfrentar a un montón de asuntos que no requieren respuestas jurídicas, requieren respuestas de sentido común, de sentir popular, de indignación. Eso hace falta. Y una vez que se tome la decisión, ahora sí, que el equipo de abogados entre y diga cómo lo vas a regular, cuándo, dónde, con qué condiciones. Pero comparto la mitad de tu tesis. Cuarta pregunta. Hola, con el abogado. Adelante, abogado. Doctor, muy buenas tardes. Perdón, ¿dónde felicidades estás? por su No. gran… por acá. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, te puedes poner bien, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnulfo Sánchez Miranda. Doctor, la verdad, excelente ponencia. Yo vengo de la Ciudad de México, la verdad, me da mucho gusto ver ese tipo de paneles. Y la otra, soy fiscalista, fíjese lo que son las cosas. No me dio piedrazo, le debo decir, pero sí, efectivamente, las leyes fiscales son muy complejas, y lo que se leyó, a mí me quedó perfectamente claro, no tengo ningún problema, afortunadamente, pero sí, el contexto fiscal nacional es muy complicado, muy complejo. Y en mi calidad de asesor parlamentario, que por ahí tuve algunas experiencias, sí comentarles que sí, efectivamente, yo me hacía la pregunta que por aquí planteaban, ¿será necesario que el legislador tenga una preparación jurídica? Es una pregunta que me he hecho y coincido con la respuesta que le dio, creo que no. Yo creo que lo que se requiere es que el parlamentario tenga buenos asesores del tema acorde con las comisiones que tienen que ver y observar. Y en esa tónica, y haciendo eco a su ponencia, yo creo que será muy importante en esa situación, cómo hacerle para que el parlamentario tenga ese tipo de asesores de valía en aras, pues digamos, de lo que es a nivel nacional, porque se legisla a nivel nacional todo lo que se hace en la Cámara de Diputados, senadores. ¿Alguna sugerencia, alguna cuestión? Sí, que no me lo preguntes a mí, que se lo preguntes directamente a un legislador. ¿Hay aquí un legislador o alguien que haya sido legislador? Sería muy interesante contestar esa pregunta. ¿No hay? ¿Tú? Sí, ahí atrás. No, perdón. No, es que sería muy interesante que un legislador te dijera cuál es su forma de pensar. Yo nunca he sido legislador. A mí me consultan todos los días muchos legisladores, todos los días. Pero lo que yo digo, a veces hacen caso y a veces no hacen caso. ¿Cuál es el criterio? No lo sé. A ver, un tema, por ejemplo, de los ministros de la Corte, y ahorita regreso a los legisladores. Se les pregunta a los ministros de la Corte, señor ministro, queremos que los alimentos tengan un etiquetado nutricional, como en los países desarrollados, porque aquí lo que dice nadie entiende nada. Y los ministros dicen, eso es tema de la COFEPRIS, a mí no me moleste, ese no es tema mío. ¿Es una actitud inteligente o razonable de un tribunal constitucional? ¿Qué nos supone que el tribunal constitucional vela por el derecho a la salud? ¿Qué nos supone que tiene que ver por el derecho a la salud de todos nosotros y de nuestros hijos? Y la Corte dice, no, a mí no me moleste, ve a COFEPRIS. Y COFEPRIS dice, no, venlo en la Corte. No me quedan ganas
de confiar en una autoridad que se desentiende. Y lo he platicado con los ministros. Y bueno, es que era muy técnico, me dicen, ese tema, porque tú no viste cómo lo plantearon, está mal planteado, no nos tocaba a nosotros. Si la Corte quiere, le toca a ellos. La Corte tiene la facultad de decir, esto sí me toca a mí y lo voy a resolver. Y te obligo, COFEPRIS, a que en un término de poco tiempo resuelvas. ¿Por qué no lo hicieron? Supongo que por las presiones de las grandes empresas, es lo que quiero pensar. Pero ciertamente no es un tema de falta de asesoría, porque están rodeados de técnicos fantásticos. Y aquí es un tema de, yo no le entro a eso, yo no me voy a pelear con la empresa A, ni con la empresa B, ni con la empresa D. Es mi interpretación, puedo estar equivocado. Pero ciertamente tendrían que tener esos equipos. Agradeciendo Doctor de Laviaga, antemano su consideración. Vamos con una última pregunta Sí. con la dama. Permítame, Abogada, por yo fui favor. legislador, Muchas gracias. nada más Adelante, adelante. para comentarle al doctor. Fíjese, doctor, es importante, yo fui legislador, la legislatura 61ª en Sinaloa. Lo que comenta usted tiene mucha razón. Los diputados debemos de tener un compromiso social con el pueblo, pero ¿qué pasa? Los grupos parlamentarios mayoritarios echan a perder una buena decisión de una iniciativa, porque sí tenemos asesores que nos dan la guía y la pauta para sacar adelante las iniciativas, como usted lo dice, muchas veces por sentido común sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Falta es voluntad a los grupos parlamentarios, olvidarnos de los partidos políticos y ponernos a legislar en favor de la sociedad y atendiendo las directrices de nuestros asesores que tienen la experiencia y la capacidad y el tecnicismo necesario para sacar adelante las iniciativas. Esa es mi percepción. No te lo pude haber contestado mejor. Gracias. Compañera abogada. Voy a ser bien clara y bien directa. Mi nombre es María Elena Topete, vengo de Sinaloa, Mazatlán, pertenezco al Colegio Marco Antonio Arroyo Cambero y mi pregunta es, de acuerdo al título que usted puso, ¿por qué no se obedece la ley en México? ¿Me podría decir por qué los presidentes no obedecen la ley y por qué no nos respetan? Mencioné 10 causas por las que no se cumple con la ley, por las que no se obedece la ley. De esas 10 causas, a ver qué presidente, qué ley y en qué momento. Eso ya, la pregunta general ya te la contesté, ya te di 10 pistas importantes. Tú tendrás que unir, el presidente A no respetaba la ley B y el presidente B no respetaba la ley A. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro ponente. Enseñanza de mi escuela,